¿Alguna vez ha olvidado dónde dejó las llaves? ¿O no pudo recordar el nombre de un actor de su película favorita? Claro que sí. ¿A quién no le ha pasado? Pero, ¿y si le dijera que algunos de esos olvidos tan cotidianos podrían ser, en realidad, los primeros y a veces silenciosos pasos de una enfermedad mucho más seria? Hoy vamos a hablar de 10 señales tempranas de la enfermedad de Alzheimer, esas que la mayoría de nosotros simplemente atribuimos al cansancio o a la edad. Y una de estas señales es tan sutil que, le aseguro, le va a sorprender. Empecemos con la primera señal, y es, precisamente, la que todos conocemos, la pérdida de memoria. Pero, ojo, seamos claros. Olvidar dónde hemos puesto el mando de la tele no es Alzheimer. Eso es parte de la vida misma. A cualquiera le pasa. Ahora bien, olvidar cómo se usa ese mismo mando. Eso ya es otra historia, y bien diferente. La clave aquí no es tanto la pérdida puntual, sino el impacto o la afectación en el día a día. Estamos hablando de fallos de memoria que empiezan a interferir de verdad en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, esa persona que acaba de hablar con nosotros por teléfono y, a los 5 minutos, nos vuelve a llamar para preguntar lo mismo, como si esa conversación se hubiera borrado por completo de su mente. Esto no es una simple distracción o despiste. Es un borrado sistemático de la información recién adquirida. Puede que olvide fechas importantes, los cumpleaños de sus seres queridos, o incluso, hechos que ocurrieron apenas el día anterior. Es como si nuestro cerebro fuera un ordenador al que se le ha estropeado la función de guardar. Todo lo que vive o aprende se queda solo en la memoria RAM y desaparece con el primer reinicio. Y lo más insidioso de todo es que en esta etapa la persona aún puede intentar disimularlo. Quizás se lo tome a broma, recurra a las notas o se apoye constantemente en la ayuda de sus familiares. Y nosotros, al verlo, pensamos, bueno, ¿a quién no le pasa? ¿Será el cansancio, el estrés? ¿Verdad que es mucho más fácil achacarlo todo al estrés o a la edad que sospechar que algo no anda bien? Pero es precisamente ese dejar pasar lo que permite a la enfermedad avanzar de forma silenciosa e imperceptible. Y sin embargo, existen otras señales que no tienen nada que ver con la memoria, y que, en muchos casos, resultan mucho más reveladoras. Y aquí viene el segundo síntoma, que a menudo se atribuye a la simple falta de atención o al cansancio: las dificultades para planificar y resolver tareas. Piense en su receta favorita, esa que se sabe de memoria y que hace de forma automática. Ahora imagine que la mira y de repente parece chino. No entiende qué va primero, cuánto de cada ingrediente, y el simple hecho de cocinar le causa pánico. O, por ejemplo, gestionar el presupuesto mensual y pagar las facturas. Lo que antes era una rutina de 15 minutos, ahora se extiende durante horas y termina en una frustración total. No se trata de que la persona de repente haya olvidado cómo sumar o se haya vuelto perezosa. El problema es mucho más profundo. Se pierde la capacidad de concentrarse y de mantener la secuencia de pasos en la mente. El cerebro ya no puede elaborar un plan sencillo. Primero esto, luego aquello, y por último, esto otro. Es como si a su navegador interno se le hubieran desconfigurado todos los ajustes y ya no pudiera trazar una ruta del punto A al punto B, incluso si ese camino es ridículamente simple. Y este sentimiento de impotencia ante una tarea elemental es una señal de alarma muy seria que no se debe ignorar. El tercer punto de nuestra lista se refiere a las dificultades para realizar tareas que siempre nos han sido muy familiares y cotidianas. Y es precisamente aquí donde la línea entre estar simplemente agotado y necesitar ayuda se vuelve especialmente difusa. Piense, por ejemplo, toda su vida ha conducido al trabajo por la misma ruta, y una mañana, de repente, se da cuenta de que no sabe dónde girar en el siguiente cruce. O quizás más doloroso, cuando esa madre que siempre preparaba los mejores pasteles del mundo, de repente, no recuerda cómo encender el horno. No estamos hablando de olvidar cómo hacer algo complejo.
nos referimos a habilidades básicas, automáticas. Por ejemplo, una persona puede olvidar las reglas de su juego de mesa favorito, al que ha jugado cada sábado durante los últimos 20 años. O no logra entender cómo usar el mando a distancia de la televisión, que ha manejado sin problemas durante años. Esto no es un simple lapsus de memoria. Es como si del cerebro se hubiera borrado un archivo completo con las instrucciones para una acción, para una tarea antes sencilla. Y lo más angustiante es que, en ese momento, la persona se siente increíblemente desorientada y vulnerable. Sabe que debería saberlo, que esa información está en algún lugar, pero no puede acceder a ella en su propia mente. Esto genera una profunda vergüenza y un fuerte deseo de ocultar su impotencia, lo que dificulta aún más un diagnóstico temprano y la búsqueda de ayuda. Pasamos al cuarto síntoma, y este sí que puede ser realmente alarmante. Se trata de la desorientación en el tiempo y el espacio. Seamos sinceros, ¿quién no se ha despertado alguna vez sin poder recordar al instante qué día de la semana era? Sobre todo después de las fiestas. Pero no nos referimos a eso. Aquí estamos hablando de un problema de una magnitud completamente diferente. Imagine perder la noción no solo de los días, sino de estaciones enteras. Una persona podría prepararse para ir a la playa en diciembre, sin comprender sinceramente por qué hay nieve en la calle. Pierde la percepción del transcurso del tiempo. Para esa persona, acontecimientos que sucedieron hace 5 minutos pueden parecer que ocurrieron ayer. Y lo que pasó hace un año. Sentirse como algo de hoy mismo. El tiempo deja de ser para ella una línea ordenada. Se convierte en un conjunto caótico de momentos. Pero aún más aterradora es la pérdida de orientación espacial. Y no hablamos de perderse en una ciudad desconocida. Se trata de desorientarse en su propia calle. Ir a la tienda, a la que se llega en 5 minutos caminando. Y a mitad de camino detenerse en plena confusión, sin saber dónde está, y lo más importante, cómo volver a casa. Es como si su GPS interno se hubiera desconectado de repente y para siempre, dejándole solo en medio de un mundo familiar, pero que de pronto se ha vuelto absolutamente ajeno. El quinto signo es uno de los más sutiles, ya que se confunde fácilmente con los cambios en la visión propios de la edad. Se trata de problemas con la percepción visual y la capacidad de entender las relaciones espaciales. Y no me refiero a que la persona necesite unas gafas con más graduación. Hablo de cómo el cerebro interpreta lo que ven los ojos. Por ejemplo, a la persona le puede resultar difícil leer. No porque las letras estén borrosas, sino porque el cerebro no consigue unirlas para formar palabras. O quizás le cueste calcular la distancia a los objetos, lo que puede provocar que, por ejemplo, derrame el té al intentar dejar la taza sobre la mesa y fallar repetidamente. También le puede ser complicado diferenciar colores o tonos parecidos, algo que antes no le suponía ningún esfuerzo. Pero existen otras manifestaciones aún más sorprendentes. La persona puede pasar junto a un espejo y no reconocer su propio reflejo. No porque haya olvidado su aspecto, sino porque el cerebro no logra conectar la imagen del espejo con la percepción de sí mismo. O, por ejemplo, le resulta difícil sentarse en una silla, ya que no puede estimar con precisión su altura y la distancia que le separa de ella. Es como ver el mundo a través de un espejo deformante, donde todas las proporciones y distancias están distorsionadas. Esto no es un problema de los ojos, sino una disfunción del área cerebral encargada de procesar las imágenes. Y esta alteración en el sistema es una señal de alarma importante. Y bien, pasemos al sexto punto. Y atención, toca un aspecto fundamental de lo que nos hace seres sociales: nuestro lenguaje. Empiezan a surgir problemas nuevos y sistemáticos con las palabras. Y no hablamos de ese olvido ocasional de una palabra complicada o del nombre de un actor, ¿saben? No, esto es algo mucho más profundo. La persona empieza a perder el hilo de su propio relato. Puede detenerse a mitad de una frase y simplemente quedarse en silencio, porque ha olvidado por completo de qué estaba hablando. O por el contrario,
Empieza a luchar por encontrar las palabras más sencillas, las de uso cotidiano. Imaginen que quieren pedir el reloj, pero la palabra reloj ha desaparecido por completo de su mente, de su vocabulario. En su lugar, dicen algo como, dame eso, esa, la cosa esa de la muñeca, la que marca la hora. Esto, señores, es lo que se conoce como anomia. Es como si el diccionario que tenemos en la cabeza empezara a tener huecos, a llenarse de zonas en blanco. Pero la cosa no acaba ahí. También se resiente la comprensión del lenguaje. A la persona le cuesta seguir un diálogo rápido o participar activamente en una conversación de grupo. Simplemente no consigue procesar a tiempo todo el flujo de información. Su habla puede volverse entrecortada, y es común que repita las mismas frases o palabras. Y no estamos hablando de meros lapsus o despistes verbales. Esto es una señal clara de que los centros del lenguaje en nuestro cerebro están empezando a fallar. Es como intentar sintonizar una radio y, en vez de escuchar una voz clara, solo oír fragmentos de frases y muchísima interferencia. El séptimo síntoma puede parecer casi cómico, si no fuera tan preocupante. La persona empieza a colocar objetos constantemente en lugares completamente inapropiados. Y a cualquiera nos puede pasar, por un despiste, dejar el móvil en la nevera. Pero la diferencia fundamental es esta. Una persona sin problemas, al darse cuenta de ese error, se sorprenderá, le hará gracia y entenderá que fue un simple despiste. Podrá reconstruir mentalmente los pasos que dio y comprender qué pasó. En cambio, alguien con las primeras señales de Alzheimer no solo guarda el objeto en un sitio indebido, sino que pierde la capacidad de encontrarlo. No puede recordar lo que hizo para saber dónde dejó lo que ha perdido. Para esta persona que el mando de la tele aparezca en el azucarero no le resultará nada raro. Es más, puede llegar a acusar a los demás de haberle cambiado el objeto de lugar, o incluso de habérselo robado. Porque, en su mente, él ha hecho todo bien, y la desaparición es culpa de la mala intención de otra persona. Esta desconexión lógica entre lo que se hace y su consecuencia es un síntoma muy revelador. El mundo, para ellos, deja de tener un orden, y por eso buscan las explicaciones de lo que ocurre fuera de sí mismos, en lugar de en sus propias acciones. La octava señal es una de las más peligrosas, tanto para la persona como para sus seres queridos. Hablamos de una pérdida de la autocrítica sobre su propio estado y la toma de decisiones impulsivas, a veces catastróficas. El cerebro pierde la capacidad de evaluar correctamente la situación y las consecuencias de sus actos. Es como un capitán de barco que ha dejado de ver los icebergs en su camino. ¿Qué significa esto en la práctica? Una persona que toda la vida ha sido ahorradora y prudente, de repente puede entregar todos sus ahorros a timadores telefónicos, porque su historia le parecerá absolutamente creíble. O puede empezar a comprar cosas completamente inútiles en grandes cantidades, simplemente dejándose llevar por un impulso del momento. Pero esto no afecta solo al dinero. La disminución de la autocrítica también se manifiesta en la vida cotidiana. La persona puede dejar de cuidar su higiene personal, no ducharse, vestir ropa sucia, sin comprender sinceramente qué hay de malo en ello. Puede salir a la calle en pleno invierno con ropa de verano porque no puede evaluar la temperatura correctamente. Y lo más difícil aquí es que está absolutamente convencida de tener la razón. Cualquier intento de señalarle la ilógica o el peligro de sus acciones será recibido con hostilidad. Pierde ese freno interno que es responsable de la seguridad y el sentido común. El noveno indicio es el más fácil de observar desde fuera, y resulta muy doloroso para los seres queridos. Se trata de un alejamiento gradual de la vida social, un abandono de las actividades y aficiones que antes se disfrutaban. Una persona que solía ir con gusto a reuniones con amigos, jugar al ajedrez o dedicarse a la jardinería, de repente pierde todo interés en estas cosas. Pero esto no es simple pereza o mal humor. La razón es mucho más profunda. En primer lugar, le resulta físicamente difícil mantener una conversación. Como ya hemos dicho,
Le cuesta encontrar las palabras, no consigue seguir el ritmo del pensamiento del interlocutor. Y esto le provoca una enorme tensión y vergüenza. Es más sencillo evitar la interacción social por completo que sentirse incómodo constantemente. En segundo lugar, las aficiones favoritas que antes le proporcionaban alegría, ahora se convierten en una fuente de frustración. Es complicado disfrutar tejiendo si se olvida constantemente el patrón, o de tocar la guitarra si no se pueden recordar los acordes. El cerebro ya no es capaz de afrontar tareas que requieren concentración y una secuencia lógica de acciones. Como resultado, la persona empieza a evitar todo aquello que le recuerde sus dificultades. Se aísla, prefiriendo un ocio pasivo, como simplemente sentarse y mirar al vacío. Esta es una reacción de defensa de la psique, un intento de esconderse de un mundo que se vuelve demasiado complejo e incomprensible. Y así llegamos a la 10ª señal, quizás la más sutil y a la vez la más dura a nivel emocional. Los cambios notables en el estado de ánimo y la personalidad. La persona que han conocido toda la vida de repente empieza a comportarse de una manera completamente diferente. Quien siempre fue amable y sereno por naturaleza, puede volverse desconfiado, susceptible y hasta agresivo. Imaginen por un momento vivir en un mundo que constantemente les engaña. Las cosas desaparecen sin explicación, la gente dice cosas sin sentido. Los lugares que les resultaban familiares de pronto se vuelven extraños. Ante un caos así, la reacción más natural es el miedo y la angustia. Esta persona puede empezar a sospechar de sus seres queridos, pensando que quieren hacerle daño, robarle algo o incluso engañarle. Puede llorar con facilidad por el más mínimo detalle o, por el contrario, mostrar una total indiferencia ante acontecimientos que antes le importaban mucho. Su estado de ánimo puede cambiar muy rápidamente y sin motivo aparente. Un momento ríe, y al siguiente ya se siente deprimida o irritable. Puede sentirse muy confusa y desorientada, especialmente cuando está en entornos desconocidos. Estos cambios, es importante entender, no son un mal carácter que ha aparecido de repente. Son el resultado directo de alteraciones químicas y estructurales que están ocurriendo en el cerebro. Es, en realidad, un grito de auxilio de alguien que está perdiendo el control de sus propias emociones y que deja de entender no solo el mundo que le rodea, sino también a sí mismo. Pero, ¿saben? Lo más impactante y a la vez lo más preocupante de todo esto no es tanto olvidar lo que ya vivimos, no. El síntoma temprano más engañoso, el que casi nadie percibe, es esa pérdida de interés por el mañana. Cuando uno deja de hacer planes. Cuando la frase, ¿y si quedamos el próximo fin de semana? O, ¿qué te parece si para la semana que viene? Ya no nos despierta más que una profunda indiferencia. Esto no es simplemente pereza, ni tampoco una depresión al uso. Es el instante en que el cerebro, sencillamente, deja de visualizar un futuro. Y esto, quizás, sea incluso más preocupante que no recordar lo de ayer. Porque en esencia, es olvidar que habrá un mañana. Estos 10 indicios, que hemos estado viendo, no son meros fallos aislados sin conexión. Imagínenlos más bien como las piezas de un puzzle. Por sí solos, quizás no les den importancia, pero cuando los unen, la imagen que se forma es, cuanto menos, inquietante. Un diagnóstico a tiempo, aunque no cure la enfermedad, nos ofrece algo invaluable en estos casos. Tiempo. Tiempo para prepararnos, para intentar ralentizar la evolución de los síntomas, y sobre todo, para vivir los años que nos queden con la mayor calidad posible. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, y por ver este vídeo tan importante hasta el final. Si han aprendido algo nuevo, o consideran que esta información es valiosa, por favor, no olviden darle a me gusta y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenidos tan relevantes. Y ahora, una pregunta importante para todos ustedes. ¿Alguno de estos indicios que hemos comentado les ha resultado familiar? ¿Lo han notado en ustedes mismos o en algún ser querido? Les animo a compartir sus experiencias en los comentarios.
Su testimonio puede ser de gran ayuda para que otras personas puedan identificar a tiempo estas señales tan importantes